Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este espacio que Appcon Colombia, como distribuidor de Buy Assiste, ofrece a todos sus integradores y clientes finales para presentar las nuevas soluciones de su portafolio. Mi nombre es Marta González, especialista de producto de la línea Enterprise, y los acompañaré en esta sesión del día de hoy. Recuerden que al final tendremos una sesión de preguntas, así que en la medida que vayan teniendo inquietudes, váyanlas colocando en nuestro chat, que luego nuestra área de apoyo me las estará enviando para responderles. Demos inicio entonces a esta sesión del día de hoy. Bien, el día de hoy trataremos el siguiente tema. Una breve introducción sobre las dos compañías, los conceptos básicos de Sound Masking, cuáles son los beneficios de instalar este sistema, cuáles son los diferenciadores de los productos de Buy frente a otras marcas, las líneas de producto que manejamos, algunos casos de éxito y al final una sesión de preguntas. Primero que todo, ¿por qué seleccionar Buy para esta serie de productos? Porque sus productos son reconocidos por la calidad y el servicio que prestan tanto dentro de los integradores como los usuarios finales. Es el fabricante más grande a nivel mundial de los sistemas de enmascaramiento. Sus sistemas son más efectivos y uniformes debido a las características de construcción y de diseño, así como la selección que se hace a través de ingeniería para cada uno de los proyectos en específico. Los productos son muy fáciles de instalar. Eso permite que se puedan utilizar tanto en construcciones nuevas como en modificaciones de construcciones ya existentes. Tenemos diferentes topologías de enmascaramiento, dependiendo de los espacios y de los acabados que tengan cada uno de los lugares. Asimismo, podemos mezclar el enmascaramiento de sonido con el voceo a personas y con la reproducción de música de fondo en el mismo sistema. Por último, los productos tienen soporte tanto a nivel nacional como internacional. Esto permite que aquellas compañías que en el exterior implementen sus sucursales en Colombia pueden tener los mismos lineamientos y soporte de fábrica en cualquiera de sus oficinas. ¿Por qué seleccionar a Appcon Colombia para esta presentación de productos y ofrecerlo a sus clientes? Por la trayectoria que tiene como empresa distribuidora de las soluciones de audio y video, por el acompañamiento en el proceso de diseño e implementación, con la disponibilidad de inventario y porque cuenta con soporte técnico en sitio. El soporte es tanto en el proceso de preventa como en el proceso de postventa. Tenemos la capacidad de acompañar a todos los clientes en la selección de los productos y en el caso de que haya alguna falla, aunque los porcentajes de error son mínimos, podemos responder de una manera rápida. ¿Por qué necesitamos enmascarar el sonido? Es decir, ¿a qué debemos esta necesidad? Porque básicamente las distracciones en la oficina y la falta de privacidad son una de las principales quejas de los trabajadores en su entorno. Adicionalmente, el 70% de las oficinas hoy día tienen plantas con edificios totalmente abiertos, es decir, ya no tenemos esas divisiones que antes teníamos en el espacio. Solo el 2% de las oficinas tienen enmascaramiento de sonido. Y adicionalmente, al involucrar el enmascaramiento de sonido, podemos volver más rentables y mejorar la productividad de los espacios al reducir las distracciones. ¿Qué es en sí el enmascaramiento de sonido, o lo que se conoce en su traducción en inglés Sound Masking? Básicamente es agregar un sonido de fondo, es un sonido especial, para reducir las distracciones que se generan por las voces, protegiendo de esa forma la privacidad de las conversaciones y aumentando la comodidad del espacio. Vamos a ver ahora un clip en el cual vamos a aclarar un poco más el concepto y cómo la distribución de este sistema de audio especial. En el espacio de trabajo moderno existe un problema de privacidad de expresión. ¿Qué es la privacidad de expresión? En pocas palabras, es la incapacidad de un oyente no intencional para entender conversaciones externas o ajenas. Un empleado que no tiene privacidad de expresión oye muchas conversaciones que no debería oír. Y también le preocupa que otras personas puedan oír sus conversaciones. Seguramente usted ha tenido este problema. Cerca del 60% de los empleados en oficinas abiertas están disconformes con su falta de privacidad de expresión. Y según una encuesta reciente,
Este es el factor número 1 de insatisfacción en el trabajo. Las tendencias arquitectónicas modernas están agravando el problema. Hoy en día, la mayoría de los lugares de trabajo cuentan con más espacios abiertos y con estaciones o cubículos de trabajo más pequeños. Se usan menos materiales que absorban o bloqueen sonidos, como alfombras, cielo raso y separadores. Se ha incrementado el uso de elementos de diseño de vidrio, metal y madera que mejoran la estética, pero amplifican los ruidos en la oficina. La falta de privacidad de expresión no solo es perjudicial en cuanto a la satisfacción de los empleados, sino que también perjudica a la empresa. Las distracciones permanentes a causa de ruidos u otras conversaciones dificultan la concentración de los empleados, lo que a su vez perjudica la productividad. Además, escuchar conversaciones confidenciales por casualidad puede resultar en demandas o violaciones normativas. Cambridge Sound Management ha resuelto el problema de privacidad de expresión en los lugares de trabajo con nuestra tecnología líder de enmascaramiento de sonidos. El enmascaramiento de sonidos es el proceso de añadir un sonido no invasivo de fondo para subir el sonido ambiente de un espacio. Es afinado especialmente para que el sonido sea casi imperceptible y similar a una corriente de aire, para que las voces sean menos inteligibles y así disminuir las distracciones. Los sistemas de enmascaramiento de sonidos de Cambridge Sound Management son fáciles de instalar en espacios de trabajo tanto nuevos como ya existentes y trae beneficios a casi todas las industrias. Más de 20,000 clientes en todo el mundo confían en nosotros para convertir los espacios de trabajo en lugares más cómodos, privados y productivos. ¿Curioso? Visite cambridgesound.com para obtener más información sobre nuestros productos de enmascaramiento de sonidos y pida su presupuesto gratis hoy. Bien, como lo pudimos ver en el clip de video, básicamente lo que hace Cambridge es tomar un espectro de audio, que va a reproducir en la zona donde nos estamos ubicados. En este caso, esta es un área de oficina en la cual la persona que está en su cubículo tiene un área de percepción de las voces que tiene a su alrededor. El sistema lo que hace al introducir este espectro de audio es reducir, por tanto, esa área de percepción de las voces. De modo que cualquier conversación que esté por fuera de esta área ya no va a ser entendible para la persona sobre la cual se está aplicando el sistema. Básicamente lo que hacemos es, de acuerdo al área que vamos a cubrir o a la cual le vamos a dar privacidad, colocar una serie de emisores con este espectro de audio. Quien está en su puesto de trabajo lo que va a percibir es algo así como el ruido de un aire acondicionado. Este sonido en ningún momento es perjudicial para la salud, no afecta para nada ni las condiciones del oído o las condiciones físicas de la persona. Simplemente lo que hacemos es psicológicamente evitar que la persona se concentre en aquellas voces que están fuera del espectro de radio que está cubriendo sound masking. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema? El primero, pues mejorar la concentración y por tanto reducir el ruido que se genera en oficinas abiertas debido a la cantidad de voces que hay allí. Recuerden que cuando uno está hablando y empieza a escuchar que personas hablan a su alrededor, normalmente lo que uno hace es subir su nivel de voz, de forma que esto va a generar más ruido entre todas las personas. Esto es ideal, por tanto, para call center y espacios de WeWork, porque en la medida que evitemos que los agentes se distraigan con las conversaciones que tenemos a su alrededor, pues el ruido va a disminuir. Asimismo, pues va a mejorar la permanencia por largos periodos de las personas que están en sitios de circulación. Eso es muy importante, por ejemplo, en clínicas y oficinas de atención al usuario. Por lo mismo, en la medida que la voz se incremente y el sonido entre a disminuir esas voces que tengo circulando por ahí, pues mi nivel de voz va a mejorar y me voy a sentir más tranquila en el espacio en el que estoy. Otro beneficio es, asociado al anterior, aumentar la productividad. Se ha demostrado que los trabajadores, en especial en estos espacios de call center o de atención a público, pierden entre 20 y 80 minutos en conversaciones distractoras, porque el ruido que tiene a su alrededor
por ciertos momentos hace perder el hilo de sus conversaciones o de lo que están trabajando. Al incorporar este sistema, lo que hacemos es mejorar la productividad de las compañías porque las conversaciones se hacen más ágiles. Y asimismo, si estamos en un punto de call center, pues el número de llamadas se incrementa a lo largo del día. Otro beneficio que tiene el sistema es proteger la privacidad. En la medida que nosotros implementemos los sistemas, el habla se vuelve más sesgada, es decir, el radio de cobertura se reduce. Por tanto, en el momento que yo instale el sistema, voy a dejar de percibir conversaciones que se pueden estar sucediendo al otro lado de la puerta o de la división en vidrio o de la división de sala en la que yo tenga. Esto es importante para oficinas, por ejemplo, de abogados, donde quiero proteger la información que se está desarrollando dentro de las reuniones. Asimismo, en sitios como call center, donde se maneja información confidencial de los clientes, en la medida que yo reduzco el nivel de ruido a mi alrededor, pues los agentes tienen que hablar menos fuerte y no se fluye tan fácilmente la información de los clientes. Otro beneficio es que mejoramos la acústica de los espacios. Al tener espacios de trabajo más funcionales, productivos y acústicamente confortables, tanto para los empleados como las personas que allí llegan, pues tenemos que invertir menos en acondicionamientos acústicos o en materiales que intenten absorber o bloquear las voces indeseadas. Entonces, de esta manera, tenemos una reducción en la adquisición de estos productos porque ya el sistema en sí, en su instalación, permite reducir ciertos niveles de ruidos generados por la voz humana. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de Biam en su línea Cambridge frente a otras marcas? La primera es la uniformidad que generan los sistemas. Lo que hacemos es colocar, como les mencionaba anteriormente, unos emisores que son los que van a estar generando ese ruido similar al aire acondicionado para evitar escuchar voces circundantes. El sistema nuestro está desarrollado de tal forma que con ayuda de todo el soporte de ingeniería lo que hacemos es distribuir uniformemente los emisores para que ningún espacio se quede sin la distribución de audio y no tengamos sitios donde se cuele, por decirlo así, la voz humana. El segundo tema es que el sistema permite generar sonificación. Pensemos en un área como la que tenemos acá, la zona 1, donde tenemos una oficina abierta. Aquí lo que queremos es disminuir el ruido para los agentes del call center. Pero imaginemos la zona 2, en donde son oficinas privadas. Aquí podemos tener el efecto contrario. Lo que no queremos es que cualquier conversación de las salas fluya hacia la zona de los call centers. Queremos darle privacidad. Entonces podemos individualizar esta zona y generarle un ruido diferente a la zona de call center para que ni las voces de los agentes se escuchen dentro de las salas de reuniones, ni lo que está ocurriendo dentro de las salas de reuniones se escuche dentro del área de los agentes. El tercer diferenciador es el espectro utilizado. En muchos otros sistemas lo que se hace es simplemente poner un ruido ahí como de fondo para tratar de ocultar la voz humana. Aquí no, aquí se hizo un estudio en el cual se genera un espectro especial que lo que hace es cancelar la voz humana. Es un efecto psicológico para evitar que las voces que están en un radio fuera de más o menos 1 metro alrededor de nosotros sea inteligible al oído humano. Y el cuarto diferenciador es que podemos graduar la intensidad dependiendo de la aplicación. Recuerden en nuestro diagrama de zonas que teníamos un área de oficina privadas, un área de corredor donde van a estar circulando las personas y un espacio de oficina abierto. De acuerdo a los estudios que ha realizado Cambridge, cada uno de estos espacios, por la cantidad de personas, por la circulación que tiene, debe tener niveles diferentes. Entonces podemos darle un nivel de volumen especial a las oficinas privadas, un nivel especial al sistema de los corredores y otro nivel a las zonas abiertas. Esto no se puede hacer en otros sistemas porque normalmente los otros sistemas tienen un único nivel y un único espectro para toda la reproducción de sus emisores. Bien, ¿cuáles son los componentes de este sistema? Básicamente lo que tenemos es un procesador que es el que genera como tal el espectro de audio.
Este procesador viene en diferentes presentaciones, ya los vamos a ver más adelante, a la cual nosotros podemos configurar el sistema para que se encienda y se apague a determinadas horas o para tener control sobre las fuentes de audio. Recuerden que también mencionamos que el sistema puede combinar no solo el espectro del enmascaramiento, sino también reproducir eventualmente mensajes, porque vamos a llamar a alguna persona, o también mezclar música de fondo. Y la segunda parte que compone el sistema son los emisores o son los altavoces especializados para reproducir tanto el espectro del enmascaramiento como la música ambiental. Estos emisores vienen en diferentes presentaciones, las rejillas se pueden cambiar y básicamente su conexión es a través de un cable UTP, lo cual facilita mucho la instalación. ¿Cuáles son los factores de selección que tenemos que tener presentes para escoger los diferentes modelos y los de procesadores y de emisores? El primero es tener clara cómo es la estructura del techo. Es muy importante saber si nosotros tenemos qué materiales está construido el techo. Es importante saber si dentro del cielo raso y la estructura como tal tenemos un espacio amplio o por el contrario reducido, porque esto es un efecto que nos va a generar un encajonamiento también del sonido que se reproduce dentro de la estructura del techo. El segundo factor determinante es la altura del techo. Dependiendo de la altura que tengamos de piso a techo, va a depender la separación de los emisores. Entonces es muy importante que cuando se nos suministre la información de diseño, tengamos los planos con las alturas detalladas de los diferentes espacios, porque pasa mucho que hay oficinas que tienen menor altura a, por ejemplo, los espacios de coworking que son muchísimo más altos. El tercer factor es la distribución del espacio. Como nuestro sistema permite la zonificación, es importante aclarar también en la distribución de planos cuáles son los espacios que requieren simplemente reducir ruido por conversaciones de agentes o al contrario las zonas que queremos privatizar y evitar que las voces o las conversaciones que allí ocurran se vayan fuera de los espacios. Y por último, conocer si el sistema requiere o no de la reproducción de música de fondo o de polifoneo o llamado a personas. ¿Por qué es importante analizar este factor? Porque los procesadores se seleccionan con o sin la posibilidad de ingresar estas fuentes musicales o micrófonos para hacer llamados. Entonces es importante desde el inicio del proyecto verificar si vamos a involucrar estos elementos. Es bueno siempre, aunque los sistemas lo traen, dejar algunas entradas de audio previstas para conectar estos sistemas. Bien, ¿cuáles son las líneas de producto entonces que manejamos con Cambridge? La primera es el sistema Qt Conference Room Edition, conocido como Qt Cre. La segunda línea es una línea que se llama Qt Pro y la tercera Dynasound Pro, que es la línea más especializada de Cambridge. Vamos a arrancar por la más sencilla de ellas. El sistema Qt Cre es un sistema diseñado para darle privacidad a las salas de reuniones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta es nuestra sala a la cual le queremos dar privacidad. Dentro de ella instalamos el procesador que va a activar el sonido de enmascaramiento al área que tenemos fuera de la sala, porque lo que no queremos es que las personas que se encuentren fuera de la sala de reuniones escuchen lo que está ocurriendo dentro del sistema. Este sistema trae adicionalmente dos indicadores de estado del equipo para instalar uno dentro de la sala y otro fuera de la sala, de modo que tenemos una visualización de cuando el sistema esté encendido. ¿Qué compone el sistema? Básicamente el procesador, los dos visualizadores y 8 emisores de techo, más una herramienta de perfore. Esta herramienta lo que permite es hacer los perfores en cielo raso, especialmente de drywall, acordes al tamaño de los emisores. De modo que es un kit básicamente de instalar plug and play. La conexión es muy sencilla. Del procesador llevamos cable UTP hacia los dos emisores, él simplemente requiere una toma eléctrica y hacemos una cascada con cable de red para cada uno de los 8 emisores. Como pueden ver, el sistema es muy sencillo de instalar y básicamente con el apoyo de ingeniería lo que hacemos es indicarles
la separación que debe haber entre cada uno de los emisores de acuerdo a la altura a la cual los vamos a instalar. El segundo sistema es el sistema Qt Pro. Este sistema se conoce como sistema de enmascaramiento de campo directo. Aquí lo que hacemos es básicamente cubrir todas las áreas con la dispersión normal que tiene un altavoz. Nuevamente, la separación entre los altavoces nos la va a dar la altura que tenga el espacio. Este sistema es muy interesante porque podemos ir desde proyectos pequeños hasta zonas muy grandes. Allí tenemos el procesador Qt100. Este nos puede cubrir hasta 1100 metros cuadrados aproximadamente, pero solamente manejamos una zona de distribución de enmascaramiento. Con ella podemos tener dos líneas para repartir los emisores y podemos tener hasta 120 dispositivos en total. Y cuenta de todas formas con una entrada de audio por si queremos combinar el enmascaramiento con la música de fondo. Luego tenemos el sistema Qt300, que es aquel que nos permite ya cubrir un área más grande, son 3.345 metros cuadrados, y este nos permite manejar hasta 3 zonas de audio. Entonces aquí podríamos tener una zona de oficina privada, una zona de corredor y una zona de, por ejemplo, el coworking. Y finalmente tenemos el Qt600, que este nos permite cubrir hasta 6.600 metros cuadrados y con este podemos tener hasta 6 zonas. Este, al igual que el Qt300, también tiene 2 entradas de audio, pero adicionalmente tenemos posibilidad de conectarlo a través de la red y poder hacer un control remoto. Cualquiera de estos sistemas adicionalmente tiene un contacto seco que nos permite enlazarnos con los sistemas de alarmas o emergencias, de modo que si requerimos enviar un mensaje, bloqueamos totalmente el sistema de enmascaramiento para poder escuchar el mensaje de reproducción de evacuación. Bien, en la serie Qt Pro tenemos entonces los emisores, que son básicamente los mismos que vimos para la serie Qt, son emisores pasivos y pues como pueden ver acá las dimensiones son bastante pequeñas. Ellos tienen a su vez unos interruptores en la parte posterior que nos permiten hacer ese ajuste del nivel del volumen del que hablábamos para generar uniformidad y poder tener variaciones en las alturas de los cielos rasos. Cuando tenemos incorporación de música ambiental, entonces incorporamos los emisores activos, los cuales ya nos permiten manejar un rango de frecuencia más amplio para la reproducción de música y de voceo. Este también tiene unos controles para graduar la intensidad dependiendo de las áreas y de los materiales de construcción, pero igual sigue siendo de un tamaño pequeño. Asimismo, para toda esta cantidad de emisores tenemos diferentes tipos de anclaje. Entonces tenemos anclajes como este que ven acá, que es para colocar, por ejemplo, en estructuras de madera donde queremos dejar el emisor a la vista. Podemos colocar las tapas de las rejillas de diferentes tonos. Tenemos diferentes accesorios para cielo raso, para cielo raso en drywall, para aquellos que son modulares o para aquellos espacios donde queremos dejar el emisor a la vista. Entonces también viene el sistema de pendant y pues es muy acorde con esos espacios donde queremos dejar casi que la iluminación alineada con el sistema de enmascaramiento, pues para que arquitectónicamente se vea muy bien. ¿Cómo es la configuración de estos sistemas? Entonces, básicamente tenemos el procesador de control que va a generar como tal el espectro. Vamos a tener un inyector PoE cuya instalación dependerá de la cantidad de altavoces o emisores que vayamos a conectar. Básicamente existen unas tablas que ustedes pueden verificar en las guías de diseño o que si mejor aún hacen los cursos de certificación va a ser más clara la forma en que debemos seleccionar o no los inyectores dependiendo de la cantidad de altavoces. Cada uno de ellos tendrá 2 secciones de altavoces y podremos hacer cascadas de hasta 25 emisores por cada una de las líneas. Bien,
Como lo mencionaba, entonces, dependiendo de la cantidad de zonas que vayamos a trabajar, pues escogeremos nuestro procesador. Este es un ejemplo en el que estamos manejando 6 zonas, de modo que a cada zona puedo controlarle el nivel de enmascaramiento y la activación o no de los sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, una zona de área abierta de trabajo. Tenemos aquí en la parte posterior unas salas de conferencias. Aquí tenemos una zona de comida o comedor. Tenemos unas oficinas privadas. Tenemos un área como de laboratorio y el lobby de ingreso a la oficina, en la cual pues vamos a tener, por ejemplo, música de fondo y voceo. Entonces, de esta forma, dependiendo de la distribución, dependiendo de los acabados de techo que tengan los espacios, podremos seleccionar cada uno de los emisores que vimos anteriormente. La siguiente línea es Dynasound Pro. Esta digamos, es como la gama más especializada de Cambridge y se conoce como enmascaramiento de campo indirecto. En esta lo que hacemos es aprovechar, al contrario, las propiedades reflectivas que tienen los espacios. Normalmente muchas veces tratamos de evitar que el sonido se refleje para no tener ecos. Acá lo que sucede es al contrario, aprovechamos que el sonido se refleja en esas estructuras para de esa forma hacer una mejor distribución del sistema de enmascaramiento. El sistema Dynasound Pro está conformado por 2 gamas. La primera son los sistemas en red PAO-E, que básicamente están conformados por un procesador que vemos acá y una serie de altavoces. Estos altavoces sí son de mayor tamaño porque están pensados para cubrir zonas muchísimo más amplias. ¿Cuál es la topología de este sistema y por qué es interesante? Lo primero es que tenemos nuestro procesador que genera como tal el enmascaramiento y tiene la posibilidad de también involucrar música de fondo y también perifoneo. Este se comunica a través de un switcher estándar Power over Ethernet y de aquí enviamos información hacia los procesadores. Cada uno de estos procesadores tiene la capacidad de alimentar hasta 8 altavoces. Entonces tenemos esta topología de distribución. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Que yo puedo controlar de forma individual cada uno de los altavoces, tanto en la proporción del espectro como en la reproducción de la música o del mensaje. Si recuerdan, en la anterior topología lo que yo tenía era líneas en cascada de los emisores, de modo que a todos les llegaba la misma música y la misma distribución de espectro. Aquí puedo ser más selectiva y puedo enviar el mensaje y la sonificación de sound masking a cada uno de los altavoces de forma separada. De modo que garantizo que de acuerdo a esos espacios donde tengo variabilidad en los tipos de techo o en las alturas, garantizar que voy a tener un sistema uniforme en la reproducción. Para esta secuencia, entonces, tengo diferentes tipos de altavoces. Tenemos altavoces que se pueden suspender, tenemos altavoces que se pueden colocar debajo del piso, porque hay muchos espacios que normalmente lo que tienen es un piso falso y sobre él se monta la estructura. Entonces, ese encajonamiento nos sirve muchísimo más para poder reproducir el sistema de enmascaramiento. Y tenemos también dispositivos para lo que se llama protección a intrusos, que los vamos a ver más adelante. Esta serie es muy interesante porque, como se pudieron dar cuenta, podemos hacer el ajuste fino parlante por parlante. Entonces, para ello tenemos un software en el cual nos aparecen listados cada uno de los procesadores y a su vez cada uno de los altavoces a los cuales les voy a enviar la configuración. Tiene como tal una interfaz para poder controlar el audio de las fuentes que estoy manejando, tanto ajustar el nivel de enmascaramiento como el nivel de música o de perifoneo que estoy realizando. Y también tiene, por lo tanto, un control de zonas. Entonces, dependiendo de la cantidad de zonas que establezca en el proceso, voy a poder seleccionar y ajustar los niveles de volumen.
Es muy interesante porque también puedo ajustar los niveles por horario. Entonces, si durante la noche es una empresa que no trabaja, pues lo que puedo hacer es, finalizando las 6, 7 de la noche, ir bajando el nivel de enmascaramiento gradualmente y prepararlo al día siguiente para que a partir de las 6 de la mañana nuevamente se acondicione y tenga un nivel estándar. Pero asimismo, si ya hemos identificado que en este espacio a las 11 de la mañana es cuando más concentración de personas tenemos, cuando más ruido tenemos, entonces también generar que a esa hora se incrementen los niveles de enmascaramiento para que durante toda la permanencia de los empleados en el día, pues se sientan confortables y no noten esos cambios tan drásticos de los niveles de ruido. El segundo sistema de la línea Dynasound Pro son los sistemas en 70 voltios. Esto es básicamente lo que permite es facilitar la conexión en cascada como en los altavoces tradicionales, pero nos ayuda más en espacios cuando las condiciones acústicas son un poco, digamos que más uniformes a la anterior, y allí podemos utilizarlo también, es muy útil para aquellos espacios donde tenemos techos abiertos. Básicamente hay dos modalidades de instalación. La primera es tener un generador de el espectro de enmascaramiento. Tenemos dos versiones, el DS300 que tiene 2 entradas y 2 salidas, o el DS3008 que tiene 8 entradas y 8 salidas. Entonces, de la cantidad de zonas que vayamos a hacer nuestra partición, dependerá la selección del procesador. La señal de este procesador irá a los altavoces, a los amplificadores que le darán potencia a los altavoces. Estos amplificadores pueden ser de la misma serie de Cambridge o pueden ser de cualquier otro fabricante. Y involucramos acá un selector de volumen en caso que se quiera independizar el control de alguno de los altavoces, sino de aquí simplemente iríamos a la distribución tradicional de altavoces de 70 voltios. Los altavoces sí deben ser los altavoces de Cambridge porque ellos están construidos de forma que reproduzcan adecuadamente tanto el espectro de sound masking como el espectro de música y de voz en una reproducción normal. Bien, la segunda opción es utilizar este componente que involucra tanto el amplificador como el generador de enmascaramiento. Aquí pues, lo que hacemos es simplemente facilitar un poco la conectividad, no tener como ese paso entre el procesador, el amplificador y los altavoces, sino que aquí directamente de la unidad salimos a la distribución de altavoces como un sistema normal de 70 voltios. La selección cambia dependiendo de la cantidad de altavoces que vayamos a controlar. El DS1040 nos controla 25 altavoces y el DS1092 40 altavoces. ¿Cómo determinar la cantidad de altavoces? Bueno, básicamente lo que hacemos es, como mencionaba, requerimos de los planos de los espacios a los cuales vamos a hacer la intervención, las alturas y conocer muy bien los materiales de construcción para poder determinar cada cuántos metros voy a ir colocando cada uno de los altavoces. Bien, por último, dentro de la línea Dynasound tenemos los sistemas de protección de espionaje. Estos ya son muchísimos más especializados y básicamente se desarrollan casi que para proyectos desde sus inicios de construcción, porque la información obviamente que se maneja allí es más crítica, son temas de seguridad, entonces pues debemos manejar con mayor cuidado la información de construcción de estos espacios para poder hacer la selección. Lo que tenemos acá son los dispositivos de la serie DS2500. Básicamente, en la presentación de los enmascaradores para puertas, lo que hacemos es colocar unos dispositivos alrededor de la puerta para que ellos emitan un enmascaramiento en esa lucecita, por decirlo así, que tenemos en el borde de la puerta. Lo que hacemos es blindar que nada de lo que ocurra dentro de la sala se escuche por la rendija de la puerta. Esto pues obviamente es más económico que instalar estas puertas que son acústicas, selladas, por las que eventualmente también se puede
escapar el ruido de la voz en las uniones de bisagras, por ejemplo. En esta misma serie tenemos los enmascaradores de ventana, entonces sucede lo mismo. A pesar que se hacen algunos sellamientos en la ventana, es muy difícil empatar ciertas construcciones y sobre todo algunas que ya no se pueden tocar por su arquitectura, digamos, tradicional. Entonces lo que hacemos es lo mismo, colocar un emisor que lo que hace es sellar con un espectro especial de audio el borde de la ventana y de esta misma forma blinda, digamos, la sala frente a esos micrófonos láser o dispositivos de escucha parabólica con los que a veces apuntan hacia las ventanas desde una distancia considerable para poder tratar de captar el audio. En la serie de S400 lo que involucramos son enmascaradores que van pegados a los ductos de aire acondicionado. Es muy usual que la construcción pueda estar sellada, ya se cerraron las puertas, las ventanas, pero nos queda este espacio en el cielo raso donde se instalaron los aires acondicionados y puede pasar que allí nos pongan algo también. Entonces, este sistema lo que hace es enmascarar tanto el ruido que tenemos allí para pues evitar que cualquier dispositivo que coloquen en el ducto aire acondicionado nos capte el audio que tenemos dentro de la sala. De la misma forma, pues esta serie tiene también procesadores para evitar espacios en las ventanas y también tenemos para aquellos espacios donde tenemos piso falso, porque es muy usual también que se aprovechen estas canalizaciones para enviar todo el tema de voz y datos y ahí pues pueden eventualmente colocar algún dispositivo. Entonces también tenemos una cajita que genera el efecto para enmascarar cualquier audio que se pueda colar a través del piso falso. Vamos a ver ahora entonces unos casos de éxitos de instalaciones y de sus aplicaciones. En el caso de Bogotá, por ejemplo, tenemos las oficinas de Merck, en las cuales lo que se hizo fue colocar emisores a lo largo de todas estas áreas de oficinas abiertas para mejorar la calidad del trabajo de las personas y obviamente al hacer el espacio más confortable, pues mejorar la productividad de todos los agentes en esta área. En este caso, en Monster.com, que son unas oficinas de agentes de trabajo en Massachusetts, lo que se hizo fue adecuarse a la infraestructura de este espacio. Este es un edificio bastante antiguo que tiene mucha madera y de la cual pues no se podía tocar por la estructura. Entonces se decidió dejar todo a la vista y allí pues los emisores se adecuaron a los sistemas de pendant para pues hacerlo lo menos invasivos dentro del espacio. En Florida, en el Hospital Wesley Chapel, lo que se da es generarle confort a los pacientes y a los visitantes del hospital en las áreas comunes, de modo que, lo que les comentaba, en la medida que se escuchen muchas voces, la gente va a tratar de subir el nivel de su voz. Entonces, al tener los sistemas encendidos, se baja el nivel de ruido, las personas ya no tienen que hablar tan fuerte y garantizamos la tranquilidad de los pacientes y de los acompañantes. Y en las oficinas de Bank of America a lo largo, esto ya es un estándar de ellos a nivel mundial, cualquiera de sus oficinas que requieran puestos de trabajo instalan el sistema de sound masking para garantizar privacidad de las conversaciones en los agentes con las salas de reuniones o mejorar la productividad de los espacios de oficinas abiertas. Bien, vamos entonces ahora a analizar las preguntas que nos han estado enviando por el chat. Vamos a ver, entonces nos pregunta aquí Juan Manuel Sabogal. Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Se requiere el mantenimiento de software para el sistema? Bueno, básicamente tanto los procesadores como los emisores son libres de mantenimiento. Sin embargo, como vieron en la fotografía, a los emisores yo les puedo retirar las tapas. Entonces, si las tapas se llenan de polvo, las puedo retirar, las puedo lavar y nuevamente colocarlas.
Respecto al software, lo único que hay pues son actualizaciones de firmware básicamente. Entonces, en la medida que los productos estén registrados o bien con los integradores o bien con los distribuidores, como es el caso de Appcon, pues se les están notificando las actualizaciones de firmware para que los puedan realizar. La serie de Cambridge está ya integrada al gran software de SageView de Bahia, de modo que remotamente también podemos hacer esas actualizaciones desde que estemos dentro de la misma red. Esto facilita que el integrador pueda hacer las actualizaciones desde sus oficinas sin tener que desplazarse hasta el sitio donde está instalado como tal el dispositivo, siempre y cuando su cliente le dé acceso a estas VLANs, por decirlo así, para el tema de mantenimiento. Entonces es simplemente coordinar los horarios en que se quieren hacer los mantenimientos y los podemos hacer en línea. Bien, Paula Rojas nos pregunta, si no hay drywall sino techo abierto, ¿cómo se hacen ahora las oficinas? ¿Cómo es el rendimiento del sistema? ¿Hay accesorios de montaje para suspensión de parlantes? Sí, los vimos en la sección de los diferentes emisores. Hay diferentes tipos de anclaje. Por eso es muy importante que cuando nos suministren la información para hacer los diseños, sea claro si vamos a tener acabado en cielo raso o si por el contrario todo es a la vista. Es muy importante determinar los materiales acústicos de finalización de los espacios para poder seleccionar adecuadamente el emisor, asimismo para determinar las distancias en las que irá descolgada la unidad. Pero no hay ningún problema para cualquier tipo de acabado, si el techo es en madera, si tenemos algún material asociado a fiberglass o si simplemente la retícula de 60 por 60 del drywall o es al contrario el drywall plano completo simplemente masillado y pintado, no hay ningún problema. Seleccionamos los emisores de acuerdo al tipo de techo y a la altura que tenga la oficina. Bien, nos preguntan acá, ¿el sistema es escalable? Es decir, ¿puedo poner un sistema en una zona y luego en otra hasta completar el total de oficinas? Sí, como vieron, hay un procesador básico que viene para una zona. Pero si queremos manejar 2 o 3 zonas, nos vamos con el sistema Qt300. Y si queremos manejar 6 zonas, pues utilizamos ya el sistema Qt600. Si queremos manejar más de esas 6 zonas, podemos colocar varios dispositivos en cascada y simplemente con la parte de software en la línea del Dynazone, pues ya podemos incrementar el sistema. Bien, nos preguntan acá internamente, ¿puedo programar el sistema para que de acuerdo al número de personas suene más duro o más bajo? En realidad no es respecto a la detección de personas, sino, es decir, lo que hacemos es trabajar con los clientes e identificar de pronto en qué momentos durante el día tienen mayor circulación de personas. Entonces allí podemos subir el sistema o al contrario, si el número de personas baja, poderlo identificar por horarios. Otra forma en que podemos hacerlo es incorporar los micrófonos que sensan el nivel de ruido y a través de las plataformas existentes de Bahia, como son Tesira y Boschia, allí hacer todo el tratamiento de los niveles de ruido o de voz y mandarle la información a los sistemas de Cambridge para que de esa forma gradúen la intensidad. Bien, nos preguntan que si tenemos demo para los clientes. Sí, nosotros contamos en Appcon con un kit de demo. De hecho, nuestras oficinas pues tienen instalado el sistema. Obviamente, en la medida que podamos volver a la circulación, pueden ir a nuestra oficina y conocer el sistema, pero también tenemos una maleta portable, la cual podemos llevar hasta los espacios para hacer una prueba por ejemplo, en una sala de reuniones como la que tenemos aquí en la fotografía y ver cómo al tener el sistema encendido, nada de lo que se está hablando dentro de la sala se escucha, por ejemplo, en este pasillo. Bien, nos preguntan ¿qué requisitos deben cumplir los planos? Básicamente son tener muy claras las áreas que vamos a intervenir, conocer los materiales que tienen los techos, los pisos,
tener muy claro qué espacios tienen divisiones como estas, si son divisiones en vidrio. Hay muchos espacios donde las divisiones suelen ser a media altura, entonces también que los planos vengan muy detallados con esa información y básicamente las alturas de los espacios a intervenir. Nos preguntan acá que si la solución se puede manejar en espacios ya construidos o nuevos. Sirve para cualquiera de los dos. Básicamente, como la conexión de los altavoces internamente es a través de cables de red, pues es verificar ya con el cliente de qué forma podemos hacer llegar el cable hacia la distribución establecida con los emisores. O si no, pues pensar en los emisores suspendidos que pues facilitan muchísimo más la instalación en espacios abiertos. Bien, nos preguntan aquí que qué tan compleja es la instalación de la solución y si AppCon da apoyo en este paso. Realmente, en el momento que nos envíen a nosotros la información como AppCon, nosotros entregamos ya, una vez aprobado el presupuesto, la distribución de los altavoces. Entonces es muy fácil coordinar con el tema de infraestructura, con quien está montando la tubería, dónde deben quedar las salidas. Y si gusta, nosotros hacemos acompañamiento en el sistema de configuración, digamos que en los primeros proyectos, mientras los integradores van adquiriendo la experiencia, pero también es muy importante que se inscriban en la página de Bayer y hagan pues los cursos de certificación de este sistema, porque allí pues les dan una idea muchísimo más clara de cómo se configura el sistema, cómo se conectan los altavoces, aunque como vieron, la conexión es simplemente en cascada de uno a otro y es muy sencilla de realizar. Bien, nos preguntan acá, bueno, sí, nos están preguntando que si Bayer ya tiene certificación en línea de este producto. Sí, en este momento hay 3 certificaciones de la línea de Cambridge. La primera es certificación para conocimiento de producto, entonces es algo muy similar a lo que vimos hace un momento, que es cuáles son las líneas de producto, dónde utilizar Qt para privacidad de oficinas, dónde utilizar la serie Qt Pro y dónde utilizar la serie Dynasound Pro. La siguiente certificación ya es respecto a instalación, o sea, esta está más orientada hacia los instaladores y es básicamente pues cómo instalar los dispositivos, cómo utilizar las guías de configuración y para la serie Dynasound Pro, cómo hacer la configuración a través del software. Bien, vamos a ver si tenemos más preguntas. Bien, creo que sí. Acá tenemos otra pregunta. Nos preguntan que cómo funcionaría con megafonía y música integrada. Bien, aquí tenemos dos posibilidades y es si el sistema de perifoneo o de música ya existe, pues en esos altavoces no podemos reproducir el espectro de enmascaramiento, entonces tendríamos que instalar un sistema alterno, es decir, paralelo, una cosa que reproduzca la música y otra que reproduzca el sistema de enmascaramiento, pero pues allí tendríamos que analizar las construcciones, las condiciones de construcción, pues para no generar, al contrario, un efecto indeseado y que se mezclen inadecuadamente las soluciones. Si la construcción es nueva y podemos hacer el proceso de diseño y tener claro que vamos con música y con enmascaramiento, lo que hacemos es colocar los emisores que son activos de forma que puedan reproducir tanto la voz como la música, o podemos para aplicaciones ya muy grandes como son clínicas, espacios digamos donde tengamos múltiples zonas, combinarlo con los sistemas de Boschia. Entonces lo que hacemos es administración a través de la red de todas las zonas con las plataformas de Boschia y ya en cada uno de los pisos integramos Cambridge para el enmascaramiento, de forma que podemos tener combinación entre la música de fondo, el enmascaramiento por zonas, el llamado a personas y asimismo la activación de sistemas de emergencia en el caso que se requiera alguna evacuación. Bien, creo que eso es todo en cuanto a las preguntas. Recuerden igual, les voy a poner acá
nuestros datos. Pueden contactarme si tienen alguna inquietud respecto a la presentación. Igual esta presentación va a quedar pues disponible en nuestro Facebook Live y en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar. Ya si tienen alguna consulta respecto a productos, costos y demás, pueden contactar a Eliana López, que es nuestra asesora comercial para la ciudad de Bogotá, y a Natalia Marín, que es la asesora comercial para el resto del país. Bien, si no tenemos más preguntas, agradezco a todos ustedes su participación. Espero la información haya sido de utilidad para todos ustedes. Les repito, si tienen alguna inquietud nos pueden contactar y esperamos que nos acompañen en nuestras sesiones semanales con los temas que, de acuerdo a lo que nos han enviado en los chats en la solicitud. Este, por ejemplo, fue uno de los temas que solicitaron en varias de nuestras sesiones pasadas. Así que los invito a contactarnos, enviarnos un mensaje, contarnos qué otros temas quieren que abarquemos y los iremos evacuando en cada una de las sesiones que tenemos los martes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que estén todos muy bien en su casa, en sus oficinas, quienes ya han podido regresar y retornar a las labores. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.